Muy buenos días, el tema de hoy es pacientes. Vamos al libro de Santiago 1, 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pacientes. Mire que el Señor nos compara como esas personas que son como la onda del mar, que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Por la mañana se levantan efusivos, alegres, con conquista, espíritu de conquista, pero a medida que transcurre el día, como que las cosas no se dan, como que el día se turba, nublado, oscuro, como con tormenta. Ay, no, esto no se va a dar, no, y con ese día, no, y así lloviendo, ¿cómo voy a ir? No, mire, eso tiene ganas de llover, no, eso parece que va a caer un relámpago de agua, no. Y así mismo la persona obra y muchas veces cree que Dios le va a responder, que Dios le va a hablar, que Dios le va a decir que es lo que tiene que hacer, pero si duda, empieza a dudar, dice que es como las ondas del mar. Por eso aquí el apóstol Santiago lo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Si Dios le habló en la palabra, si Dios le habló a usted una promesa, Dios le dio un sueño, Dios le dio una visión, o si usted profetizaron algo sobre usted a la luz de las escrituras, confíe. Pero obviamente cuando usted y yo hay una promesa, el enemigo no se va a quedar quieto, pero no podemos hacer como las ondas del mar o escuchar otras voces, comentarios, cosas de otras personas y basarnos en eso. Es que a esta persona le pasó, eso a mí también me va a pasar, pero si el de allá tanto que pide a Dios y no se le ha dado, ahora mucho menos a mí que llevo tanto tiempo, llevo menos tiempo que esa persona, y como que nos justificamos para ser delante de Dios esas personas que creemos que estamos obrando bien. Pero el significado pacientes es que usted y yo no es que debemos estarnos quietos, inmóviles, no, debemos accionar, debemos entrar en oración, orar, pero accionar también, confesar, profetizar, declarar lo que el Señor nos ha dicho, cómo va a obrar, cómo va a actuar el Señor. Me dio una promesa, me dio una palabra, lo que tú me dijiste, Señor, yo lo creo, pero yo creo que tú lo vas a hacer en este tiempo. Pero también esa persona paciente es la que sabe caminar por fe y no por vista, no se guía por lo que ve en sus ojos. No, y mire la fecha, mire el tiempo, mire la hora, no, eso ya es como imposible. Recuerde lo que estamos mirando, es como la onda del mar que va de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque duda y cómo pretende que el Señor le va a responder si dice una cosa pero al rato está diciendo otra. Escucha la palabra, la cree, la confiesa y hace que esta suceda. Acciona su fe, él acciona aún creyendo contra su propia voluntad, no contra su entorno, contra las circunstancias, contra la adversidad, porque precisamente como les decía, el enemigo se levanta es para que usted dude, para que usted no crea, para que diga no, mire la fecha, el tiempo, la hora y mire ya la hora que estamos y esto no se va a dar. Como que el enemigo es muy astuto para llevar a la persona a dudar, a entrar en esa incertidumbre, en esa duda, pero también en el temor y la angustia y a confesar lo que no es. Por eso aquí nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar. Si usted y yo somos pacientes, activamos la fe, confiese la palabra, declare la palabra, ya que el que sabe esperar en Dios es el que confiesa y declara lo que el Señor le ha dicho. Pero mientras usted y yo esperamos, debemos seguir trabajando en el milagro que el Señor nos ha dicho, la promesa, la palabra. Tenemos un carácter aprobado por Dios y ese carácter ya ha sido aprobado en diferentes áreas de nuestra vida, pero debemos superar los obstáculos, no debemos desanimarnos ante cualquier circunstancia, comentarios, si de pronto le comentamos a alguien lo que Dios iba a hacer, lo que Dios me habló, que Dios me habló de la palabra, de pronto en un sueño, pero como que también el enemigo usa a esa persona para desanimarnos. No, al contrario, recuerde que el tema de hoy es pacientes. Pero es pacientes en el Señor. Y esa paciencia en el Señor es donde usted y yo obramos con ser pacientes en su palabra, en su promesa, en el propósito, ya que debemos reconocer que las conquistas del Señor son producto de las promesas que Dios ha declarado sobre cada uno de nosotros. Por eso encontramos diferentes partes de la palabra donde el Señor le hizo promesas a sus líderes en tiempos antiguos, pero ellos fueron pacientes esperando la promesa, fueron pacientes esperando la respuesta de Dios. Y eso fue como fueron pacientes, el Señor les respondió en el tiempo adecuado del Señor y ellos no se desanimaron por lo que estuviera pasando, lo que estuvieran viviendo. Por el contrario, se esforzaron para encontrar la respuesta del Señor en lo que el Señor ya les había dicho y cómo iba a obrar en cada uno de ellos, no acorde a las circunstancias, no acorde a otras personas. Por eso debemos tener en cuenta, aquí le contamos nuestros planes, proyectos,
lo que el Señor nos ha hablado. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire que los violentos son los que conquistamos, los que nos levantamos en el plan de conquista, viendo la victoria con el invisible, viendo esa victoria que Él es el que pelea la buena batalla, viendo esa victoria que Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el carácter, la firmeza, la convicción, pero también esa visión que el Señor nos da, dónde nos quiere llevar, dónde nos quiere colocar en estos lugares de honra, porque cuando leemos la palabra dice que el Señor nos ve a usted y a mí como reyes y sacerdotes, pero cuando veis un rey humillado delante del pueblo, delante de la comunidad, no, un rey se humilla delante del Rey de Gloria. Los sacerdotes nos humillamos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos pacientes en la respuesta del Señor y Él nos dé esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza que el Señor va obrando a través de cada uno de nosotros y nos da la seguridad para cada circunstancia o situación que usted y yo estemos pasando, ya que lo que el Señor quiere levantarnos es a conquistar, y es a conquistar todo lo que el Señor nos ha dicho, pero siempre en su paciencia, no en nuestra paciencia, ya ser pacientes, pero la promesa, ser pacientes en la palabra, ser pacientes en las metas, en los objetivos, pero también las visiones que tenemos delante del Señor. Si en algún momento sentimos desfallecer, es cuando más debemos humillarnos delante del Señor, ya que para llegar a ser personas pacientes, usted y yo necesitamos activar nuestra fe, y esta fe muchas veces es procesada. Solo aprendemos a ser pacientes a partir de las pruebas que usted y yo superamos. Es como cuando usted, una novia o el novio le terminó a usted, llevaban tanto tiempo y usted tenía esperanzas, pero como que las cosas no avanzaban y todo estaba estancado, como que intentaban por un lado, intentaban por el otro, ayudaban con otras personas que les ayudaran en la orientación, y un momento se terminó. Pero usted no puede seguir estancado 2, 3, 4 años. No, es que todavía me acuerdo de esa persona. No, y lo que hacíamos, lo que vivíamos, los planes, los proyectos. No, usted ya debe cambiar el chip en su mente, en su corazón. Pero debe pedirle al Señor que usted es una persona paciente, pero también una persona de conquista, de victoria, para poder lograr la victoria que el Señor ya tiene por cada uno de nosotros. Ya que los problemas y las dificultades son un trampolín. Es como ese escalón que el Señor usa para llevarnos a ese plan perfecto que ya ha asignado para su vida y para mi vida. Pero también la persecución y acusación son la antesala de la plenitud de lo que Cristo quiere obrar en su vida y en mi vida. Por eso es que debemos estar sobre la roca. Sobre la roca es Jesucristo. Y para eso es indispensable humillarnos a diario delante del Señor, pero también visualizar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el por qué Él murió por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, que conquistó a través de la cruz del Calvario, ya que encontramos la persona más paciente que fue nuestro Señor Jesucristo. Todo el proceso que Él vivió para llegar a la cruz, Él sabía que tenía que pasar todo ese proceso, pero Él fue un hombre paciente. Él no se desesperó, no se angustió, no empezó a maldecir, no empezó a tratar mal a todos los que lo estaban flagelando, los que estaban vituperándolo, golpeándolo. No, Él fue un hombre paciente en el Señor. Por eso dice que el Señor, el Espíritu, lo fortaleció al Señor para poder conquistar a través de la cruz del Calvario. Por eso debemos contar con el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos fortalezca para cada circunstancia o situación que usted y yo estemos pasando, o el Señor permita que usted y yo pasemos. Es en el Señor, no es en nuestra voluntad, no es en nuestras fuerzas, es en el Señor en que podemos lograrlo. Por eso lo dice el salmista en el Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo, esta palabra es para esta persona que de pronto es impaciente. Ahí está la respuesta a lo que Dios le ha dicho, la respuesta a lo que el Señor le ha hablado, la respuesta a esta palabra que Dios le dio, la respuesta a ese sueño que Dios le dio a usted, la respuesta a lo que han hablado a través de los siervos de Dios a su vida, una persona en la cual es paciente. Por eso aquí el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor se ha escuchado nuestro clamor. Aquí no dice la murmuración, aquí no dice la crítica, de pronto la queja delante del Señor, no. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire que encontraba que el pozo de la desesperación es la angustia. Tanto tiempo no ha llegado, ¿qué será? Pero ¿por qué no hay respuesta? Pero porque me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Pero también dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, prácticamente la confianza está en el Señor.
Pero cuando entramos en alabanza, en adoración, glorificar, exaltar el nombre del Señor, somos pacientes, pero en las fuerzas de Él, en la voluntad de Él, en el conocimiento de Él, en las estrategias del Señor. Por eso el cántico nuevo debe estar en su boca y en mi vida. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, no mira a los soberbios, no es que se desvían tras la mentira. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos pacientes en Cristo Jesús.